Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. ¿Qué pasaría si tu cáscara de plátano dejara de ser basura y se convirtiera en un nutriente para el suelo esta misma semana? Hoy, en Inercia Podcast, hablamos con Gerardo Montes de Oca, director y fundador de Hagamos Composta, la red que ha desviado más de 2,5 millones de kilos de residuos orgánicos de los rellenos sanitarios y los ha transformado en oro negro para los huertos, parques y azoteas verdes en más de 30 ciudades. Gerardo nos revelará cómo una simple cubeta, un calendario de recolección y un método científico pueden reducir emisiones de metano, regenerar suelos y sí, ahorrar dinero a familias y empresas. Descubriremos los secretos técnicos de una pila de composta que no huele mal, sobre todo los 3 hacks para que empieces a convertir tus restos de comida en valor desde hoy. Pues bienvenido, Gerardo. Ya era hora de tener este tema sobre la manga en los episodios de Inercia Podcast. Y para arrancar con esta entrevista, me gustaría hacerte una primera pregunta, que es, ¿cuál fue la primera vez que te sorprendiste pensando que la basura, sobre todo en tu caso la orgánica, no existe? Oh, qué buena pregunta. Primero, bueno, gracias por invitarme. Me motiva mucho estar acá. Las preguntas también que me mandaste, para ir calentando motores, me hicieron muy buenas. Y esta me gusta mucho. Pues no sé, a lo mejor la primera vez que me di cuenta que dije, esto no existe, ¿qué habrá sido? Yo creo que cuando estaba estudiando, a lo mejor la maestría, donde como que era ya como por obligación que se hiciera eso, o sea, donde ya era como era una regla que todo el mundo teníamos que hacerlo en donde vivía. Entonces yo creo que ahí fue cuando empecé como a hacerme muy consciente de que, pues obvio, no había otra opción donde sí ponerla, aunque a lo mejor antes lo hacía pues eso, ¿no? Porque era lo correcto, ¿no? O sea, separar los residuos orgánicos. Pero a lo mejor cuando empecé a hacerlo ya como constantemente y luego regresar y darme cuenta que no pasaba nada o que todo se mezclaba, fue ahí cuando dije, oye, esto está fatal, ¿no? Esto no es correcto, ¿no? Aquí tenemos un error sistémico y hay que arreglarlo. ¿Y tienes alguna anécdota sucia, o sea, literal, que te haya confirmado tu vocación en cuanto a fundar esta empresa Hagamos Composta? O sea, pues sí, yo creo que una de los puntos claves que hicieron que arrancar Hagamos Composta fue cuando yo hacía composta muy mal hecha en casa de mis papás. Yo vivía en Toluca en casa de mis papás y pues empezaba yo a separar los residuos sin hacerlos composta, lo hacía en un tambo de muchos litros, un tambo enorme, y lo juntaba ahí y apestaba, o sea, era un olor, pues sí, como muy anaeróbico, nunca lo movía, no ponía material seco. Entonces me acuerdo que los vecinos, pues sí, varias veces llegaban a tocar el timbre así de, oigan, ¿qué está pasando allá adentro que apesta? Varias casas alrededor aquí. Y, y otra que en esa misma dinámica de hacerlo medio mal hecho, pues se llenó de ratones la casa, ¿no? Entonces me acuerdo que ya mi mamá sí estaba así como un poco, pues no, les tiene pavor y sí me dijo, Gerardo, eso no puede seguir, tienes que llevártela a otro lado. Y así empezó, o sea, porque gracias a eso, o sea, gracias a que mi mamá me dijo, no puedes seguir haciendo esta porquería aquí, me lo empecé a llevar a un terreno que ahora es el terreno de Hagamos Composta. Entonces realmente fue ahí el primer saltito que me hizo salirme de la ciudad y llevarme los residuos a un terreno. Y a ver, para hablar siempre de estas innovaciones y de este tipo de empresas con propósito y que nos cuentes más sobre el modelo de negocio y el modelo de recolección en tu caso, siempre me gusta empezar por el problema, ¿no? O sea, ¿dónde estamos hoy? Y creo que ahí nos contabas en esa primera pregunta que pues te diste cuenta que el error es sistémico, ¿no? Y me gustaría empezar para entender el problema para cualquiera que nos esté escuchando y con toda tu experiencia con una primera pregunta, que es, ¿qué costo oculto estamos pagando nosotros cuando dejamos que un plátano o cualquier otra fruta se pudra en un relleno sanitario? Claro. O sea, el costo oculto, o sea, lo primero que me viene a la mente es, pues, perdemos muchísimos nutrientes, ¿no? O sea, como, sí, lo que me llega es eso. Lo primero es
¿no? En un plátano, en una cáscara de plátano, cuando nosotros la tiramos y la consideramos basura, que ahí está el primer error sistémico, que desde chiquitos lo mezclamos en la basura, ¿no? Entran dentro de basura, cuando pues no tiene nada que ver con basura, ¿no? Entonces, bueno, cuando se va a la basura, perdemos todos los nutrientes y toda la vida que hay en esa cáscara de plátano. Entonces ese costo oculto pues es muy grande porque no solamente es de un plátano, son de 50,000 toneladas diarias en el país o más, ¿no? O sea, ahorita creo que el número no sé si está correcto, pero son miles y miles de toneladas diarias que se pierden en los tiraderos de basura y no regresan al suelo, ¿no? Y entonces empobrecemos los suelos, eso pues, nos mete a otros círculos viciosos de otros problemas socioambientales que se solucionarían o se trabajarían si estos no los perdemos, ¿no? Desde un inicio. Otro costo oculto que creo que también es importante, bueno, ese es un poco, es más práctico, pero al final también lo que ha pasado y está pasando en muchas ciudades del país es que los rellenos sanitarios se están llenando. Muchos de los rellenos sanitarios de repente se han quedado sin capacidad de recibir más basura, ¿no? Por ejemplo, hace poco en la ciudad de Oaxaca dijo, no podemos recibir nada más de basura y separaron las recolecciones en la ciudad, ¿no? La mitad es orgánica, o sea, la mitad no tendría que ser basura, la mitad no tendría que estar ahí. Entonces, otro costo oculto, pues es el espacio que estamos utilizando para tirar todo esto que podría ser compostado y podría estar regresando al suelo, ¿no? Y hace poco veía que hablando de gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo ahorita que pues, es uno de los principales puntos críticos para el cambio climático y nuestro pues, límite del 1.5 grados centígrados de un acuerdo como el Acuerdo de París. Y en esta investigación veía que de los gases de efecto invernadero más dañinos para toda nuestra capa de ozono y para la afectación a ese threshold del 1.5 es el metano, ¿no? Y por ahí veía que en los rellenos sanitarios, cuando dejas podrir la comida orgánica, se genera más metano que cualquier otro gas y es uno de los principales gases que están generando este problema. No sé si ahí tú tengas algún otro dato que quieras complementar sobre esa investigación. Sí, claro. Es muy interesante porque el proceso de compostaje, como es algo natural, no es la forma en la que la naturaleza recicla, por sí mismo sí genera gases, ¿no? Por ejemplo, genera CO2, pero como así tú y yo generamos CO2 cuando respiramos, o las plantas, ¿no? En sus procesos. Entonces hay también generación de gases, pero exactamente no metano, ¿no? Que el metano ya se ha comprobado que se genera a través de condiciones anaeróbicas o de putrefacción de los residuos orgánicos. Y eso, ¿no? Que en algunos estudios se dice que es hasta 10 veces más intenso en cuestiones de calentamiento global que el CO2. Entonces, pues sí, también ese es otro ¿cómo era? Factor oculto en cuanto al el manejo adecuado de los residuos orgánicos. Y aquí, pues digo, al final no estoy seguro, me imagino que así operan. Los rellenos sanitarios dependen meramente del servicio público, ¿no? Alias el gobierno. Y a menos de que se concesione y demás, que no conozco yo personalmente ningún caso porque no he tenido la oportunidad de ir a un relleno sanitario, lo me hace pensar el rol del poder público, o sea, del gobierno en toda esta red de residuos, sobre todo los orgánicos. Y mi pregunta aquí sería, si pudieras enseñarle tú a algún político, no importa cuál sea su cachucha, un solo dato para convencerlo de separar residuos orgánicos, ¿cuál sería ese dato? Wow. Un dato para convencerlo. Está cañón. ¿Sabes? Luego con estos temas, o sea, con la educación ambiental y la conciencia ambiental, de repente, no sé, como que se me hacen tan lógicos que digo, no tendría ni siquiera por qué tratar de convencer a alguien con este tipo de información. O sea, como justo, ¿no? O sea, como la mitad de lo que estamos tirando es un nutriente puro que le regresa la vida al suelo, ¿no? O sea, para mí es suficiente con decir, te convenzo, ¿no? O la mitad no tendría... Bueno, a ver, si necesitamos convencer a un político, al final, pues creo que tendría que ver mucho también con la parte económica, ¿no? O sea, para un político tiene que ser, pues, viable económicamente y además tiene que atraerle seguidores, ¿no? Me imagino, como que la gente le agrade eso. Creo que estamos en una ventaja porque ambientalmente, o sea, creo que se está poniendo
hasta cierto punto un poquito de moda el ambientalismo, ¿no? Y se está poniendo cada vez más de moda estas buenas prácticas ambientales, que está muy bien. Entonces yo creo que mucha gente y muchos jóvenes, adultos jóvenes, estamos como, nos gusta que los políticos hablen de estos temas, entonces yo creo que ahí ya tienen un check. Y además, pues eso, ¿no? Que si regresaran todos los toda la composta que se generaría con los residuos orgánicos de las ciudades, pues podrían tener un sistema de producción de alimentos mucho más saludable, a lo mejor con mejores, no a lo mejor, seguro con mejores rendimientos, pues comida más sana, ¿no? Y que es uno de los principales problemas o retos que se enfrentan también como políticos, pues eso, ¿no? Cómo obtener un campo sano, agricultura sana e incentivos para el campo. Entonces yo creo que, pues, no sé si por ahí, no sé si lo convencería, pero bueno, lo intentaría por ahí. Me parece muy buena la respuesta. Y en todo este problema sistémico que tú analizaste, pues desde que lo practicabas en tu casa y posteriormente en la maestría, ¿dónde crees tú que está ese mayor cuello de botella? ¿En la falta de regulación, en la falta de infraestructura o en general en la cultura ciudadana? Uf, muy bueno. Yo creo que había un cuello de botella hace, o sea, a lo mejor cuando estábamos más niños, que a lo mejor sí era un poco más como una cultura general, ¿no? O sea, como que en general yo creo que todo se mezclaba y no había tema, ¿no? Era como justo, lo veíamos como basura o se veía como basura. Por lo menos pienso en mis primeros años que me acuerdo de niño, ¿no? O sea, lo que alcanzaba a ver en casa de amigos y familia, como que era un poco común. Pero creo que eso ha cambiado, entonces creo que ese cuello de botella medio que ya se amplió, o sea, creo que como la ciudadanía ya está muy consciente de que sí se tiene que hacer. Ahora, el siguiente cuello, pues creo que muchos, o sea, lo que vi es que un montón de personas lo hacía o separaba sus residuos correctamente, pero este argumento siempre llegaba, ¿no? ¿Y de qué sirve si el camión de la basura lo junta? ¿Y de qué sirve si de todos modos todo se va al mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que ahí va otro cuello de botella que justo es pues ya el manejo que hace el gobierno con estos residuos. Que ahora como empezando a platicar con pues personas de diferentes alcaldías o diferentes presidentes municipales que se han acercado al proyecto, claro, el otro cuello de botella que ellos se enfrentan es la parte económica, porque pues, el presupuesto que ellos tienen o que han sido asignados para manejo de basura, pues es chiquitito comparado con lo que cuesta manejar correctamente los residuos orgánicos, ¿no? O sea, como que si hay un costo elevado, al final sí cuesta un poco más manejar, por lo menos desde nuestra experiencia, ¿no? A lo mejor alguien tiene algún otro modelo de negocio o una forma de manejarlo que sea más económica, pero por lo que hemos visto, pues sí es más caro que simplemente tirarlo y taparlo, ¿no? O si lo tapan. Entonces yo creo que ahí está el otro cuello de botella que no es pues económicamente viable para muchos gobiernos. Y creo que de aquí esa pregunta y esa respuesta me da ya pauta a empezar con cómo funciona Hagamos Composta. Pero antes de ello, me gustaría seguir con esa historia personal. ¿Cómo pasas de ser este activista ambiental al director de una red de compostaje que ya está presente en más de 30 ciudades o en alrededor de 30 ciudades? Uf, eh, ¿Cómo pasé? Fue muy interesante porque, pues sí, ¿no? Yo como, eh, creo que como activista ambiental, sí, desde muy jovencito me consideraba, ¿no? O sea, como desde la prepa, ¿no? Me encantaba organizar reforestaciones o armar huertos con amigos, ir a protestas cuando iban a talar árboles en Metepec o en Toluca, ¿no? O sea, como esa parte, ¿no? Hasta en la universidad hacíamos como, hay algunos performance para, este, señalar cosas que veíamos que estaban ecológicamente mal en la universidad. Entonces, bueno, como activista creo que sí me he considerado desde hace muchos años. Y luego ya la parte a empresario me costó, ¿eh? O sea, fue como un trabajito que fue dándose orgánicamente, al igual que conforme iba creciendo Hagamos Composta, porque nunca lo empecé con una visión empresarial, o sea, jamás lo hice pensando que después de aquí iba a vivir yo y muchas otras personas económicamente hablando, ¿no? Entonces como que creo que fue gradual. Hace unos años, como 3, entré a una maestría de administración de empresas socioambientales en la Universidad de Medio Ambiente y creo que ahí con algunos profesores y algunos compañeros, ellos me empezaron a hacer las paces con el tema empresario, con el tema CEO, ¿no? O sea, yo siempre decía, soy parte de un proyecto, me encanta, o sea, como que me costaba hablar de Hagamos Composta como una empresa, ¿no? Me costaba a mí verme como un director. Pero bueno, creo que ahí
me ayudó mucho a hacer como las paces con esos términos, o sea, que no tiene nada de malo, pero a lo mejor mi yo de antes lo podía ver así, como le da una connotación medio negativa. Y pues así fue un poco ese cambio conforme fue creciendo y conforme fueron entrando personas al proyecto y empezamos a ver pues que tenía que tener una seriedad mucho mayor que la que tuve al inicio. Creo que ahí fue cuando empecé haciendo esta transición. Y en esta maestría de la UMA, porque también hemos tenido ya entrevista con ellos, fuimos ahí al campus, me parece un proyecto también espectacular el que tienen ahí. ¿Cuáles dirías que son los mejores 2 aprendizajes que te dejó la maestría o pues, cualquier profesor, algo que quieras destacar? Wow, qué buena pregunta. Es que la UMA me voló la cabeza en muchos sentidos. Uno que me gustó mucho es que como que refuerzan mucho que, o sea, me quedé yo creo que con esa frase de ahí, que no podíamos tener proyectos regenerativos si no nos regenerábamos como individuos o como seres humanos, ¿no? Entonces eso me fascinó porque desde hace mucho tiempo como que para mí ha sido muy importante como tratar de estar bien yo, sentirme congruente yo, hacer las cosas bien hasta donde se puede o siento conmigo mismo para poder hacer cosas bien también alrededor, ¿no? Entonces creo que eso me gustó muchísimo, como esta parte de la regeneración personal también. Y a ver qué otro aprendizaje me pudo haber gustado. Y bueno, creo que eso, o sea, creo que hablando esto de la parte empresarial, o sea, como hacer las paces con esta parte de las empresas, ¿no? Y decir, sí, necesitamos empresas nuevas, empresas que generen empleos, empresas que generen utilidades y que puedan ser el sustento económico de muchas familias y que tengan desde su ADN el ambientalismo y el cuidado socioambiental, o sea, como que sí se puede, ¿no? Y es importante que existan. Entonces, creo que hacer las paces con eso también fue otro aprendizaje muy importante. Y creo que todo ese aprendizaje se ve en lo que has logrado en estos años que ha funcionado ya el modelo de Hagamos Composta. Y retomando como la idea de Toluca con esa cubeta llena de ratones y muy apestosa. Y hoy, que el último dato que pude encontrar, no sé si tú lo tengas más actualizado, o sea, desde esa primera cubeta a hoy, 2.6 millones de kilogramos recolectados en 2024 solamente. ¿Qué error crees que te dejó la mejor lección en todo este camino? O sea, por ejemplo, creo que han habido errores que se podrían ver como errores desde fuera. O sea, por ejemplo, creo que es que no sé si es error, pero creo que, bueno, a ver, lo platico. Han habido momentos en los que me he lanzado sin tener la certeza de un montón de cosas, ¿no? Como cuánto iba a costar la primera vez que hice las recolecciones, ¿no? O sea, que dije, 50 pesos, sí. Y empecé sin haber hecho un estudio de precio, de nada, ¿no? O sea, como... Y para mí salía y de repente después de un tiempo nos dimos cuenta que pues nada que ver, que tenía que aumentar más del 40% de un jalón para que se pudiera mantener, ¿no? Y entonces de repente para los usuarios fue como, ¿cómo no puedes hacer esto, no? O sea, como no puedes decirme de un día para otro que aumentas tanto, ¿no? Entonces te digo, no sé si fue un error, pero fue un ejemplo de cómo... Pero te digo, al mismo tiempo digo que no, porque si no, no me hubiera lanzado a lo mejor al inicio, ¿no? O lo mismo, ¿no? Como a lo mejor cuando empecé yo con la composta de mi familia, de amigos, ¿no? Y no fui a pedir un permiso a la Secretaría de Medio Ambiente para avisarles que iba a estar haciendo composta, que después, unos años después, fueron multas de miles y miles de pesos por no haberlo hecho como la ley te lo pedía, ¿no? Pero lo mismo, a lo mejor si lo hubiera pensado, hubiera sido una barrerita, ¿no? Y me hubiera tardado en lanzarme. Entonces, no sé si esos podrían considerarse como errores, o sea, costaron después, pero ahorita, antes de hacer como nuevos cambios o nuevos proyectos que ahí traemos en mente, pues estamos tratando de ser mucho más cuidadosos, hacerlo con más cautela para pues, hacerlo un poquito mejor desde el inicio, ¿no? Sí, felicidades, porque yo creo que también llega a haber muchas barreras de entrada a un negocio tan complejo como el que has logrado. Y creo que esos ejemplos, más que de errores, pues los ves como aprendizajes y por eso es que usé el término error, porque yo creo que de los errores se aprende, como dice el dicho, Sí. y pues esos 2 aprendizajes que te llevaste fueron muy valiosos para lo que hoy es Hagamos Composta, ¿no? Y de ahí pues quiero ya empezar con este modelo, ¿no? Cubeta, pick-up, composta, retorno, ¿no? Ese es el modelo de Hagamos Composta.
Me gustaría entenderlo en unos 90 segundos, como si se los estuvieras explicando a tus sobrinos o a un niño de 10 años. ¿Cómo les explicarías todo este modelo? Sí, claro. Pues lo importante, lo primero es que las personas desde casa tienen que entender por qué es importante separar los residuos orgánicos de lo inorgánico, ¿no? Toda la que es comida, fruta, verdura, todo eso. Una vez entendiendo esta importancia, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que saber compostar. Eh, los 90 segundos se me van a ir. Pero bueno, de repente no podemos hacerlo en casa, ¿no? Entonces tenemos que ver quién más nos puede ayudar a compostarlo. Entonces hagamos composta, los ayuda. ¿Cómo? Pues todo lo orgánico lo separas en cubetitas coloridas que hagamos composta te da. Pones ahí todos los residuos orgánicos. Una vez a la semana o cada 15 días nosotros pasamos por tu cubeta, la recolectamos, te dejamos otra limpia y vacía para que no tengas que preocuparte ni por lavar. Todo eso se va al terreno, nosotros lo compostamos y cuando la composta está lista se te regresa a ti para usarla en tus plantas, jardines y que vuelva, ¿no? Este ciclo de nutrientes. No sé si fueron 90 segundos. Me parece bien. Creo que quedó muy claro. Si yo no ocupo la composta, ¿hay alguna manera en la que tú puedas utilizarla como hagamos composta con los aliados que tengan? Sí, 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 hemos usado la composta en diferentes ocasiones, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicieron un bosque de bolsillo en Nesa, en una universidad, y donamos toda la composta ahí. O bueno, a lo mejor con un pequeño costo administrativo de transporte y así, pero en general se dona. Donamos a Reforestemos México, hemos donado para escuelas, empresas, o sea, sí hemos donado mucha composta. Entonces sí, si tú no la quieres, de que tiene un buen uso, tiene un buen uso. Y por cómo juegan, o sea, porque hemos hablado de dos actores, ¿no? Digamos, los ciudadanos de a pie, que es a lo que en un modelo de negocio le llamarían un B2C, o sea, negocio a consumidor directo. Y por todo el rol de las empresas, me imagino también todos los comedores corporativos. No sé si hay algún caso de algún corporativo que valga la pena destacar. No sé si ahí todavía no han llegado, pero me encantaría escuchar como ese otro actor económico importante. Claro. Yo creo que no sé si el 90, a lo mejor entre el 80 y algo y el 90% es B2C, ¿no? O sea, casi vamos de casa en casa y es lo que más tenemos mucho trabajo. Pero sí, ya también trabajamos, bueno, en eventos masivos, por ejemplo. Estuvimos el año pasado en el Corona, el antepasado también, vamos a estar otra vez. Y algún ejemplo de alguna empresa, por ejemplo, este está divertido. Google tiene oficinas acá en Ciudad de México y en Google pueden llevar sus mascotas las personas. Entonces Google contrató a Hagamos Poposta para que todas las heces de los perritos que van a las oficinas se hagan composta. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo bien padre de cómo pues, otro negocio nos está pidiendo la recolección, en este caso de Hagamos Poposta. Ese me gusta mucho. Eh, Hay otros, por ejemplo, otras industrias, otras empresas que han dado a sus colaboradores Hagamos Composta como prestación. Entonces les dicen, oigan, pues quien quiera la empresa les va a pagar, hagamos composta, un año de recolección, ¿no? Entonces ha sido muy padre porque entonces pues muchas personas de la empresa se motivan, no gastan ellos y ya después siguen en el proyecto. Entonces ha sido otro caso que me gustó mucho. Y en algunos sí estamos en algunos comedores. No es la mayoría, pero sí en algunos sí estamos. Y de esos conciertos o eventos masivos como el Corona Capital, qué aprendizaje salieron de gestionar residuos en estos pues, eventos ya mucho más grandes que generan mucho residuo? Eh, el primero que me llegó a la mente es que es hiper cansado, que es cansadísimo y a pesar de que éramos muchas personas, éramos un equipo de casi 70 personas de Hagamos Composta en los festivales, había un cansancio general muy grande. Bueno, y a lo mejor también yo porque eran los primeros que estábamos un poco en todo, pero bueno, además del cansancio, algo que me gustó es que hay personas, o sea, como que eso me refuerza algo que de repente se ha ido construyendo. Es que a pesar de estar en un concierto, ¿no? Bueno, en un festival queriendo ir a divertirte, hay personas que sí les interesa, ¿no? Hay personas que nada más por vernos nos identificaban o si no nos identificaban, leían lo que ahí decía y te iban y te llevaban sus restos orgánicos, ¿no? Sus residuos orgánicos. Entonces a mí me encanta ver como en cualquier espacio ya hay personas que ya lo traen aquí, ¿no? Que ya lo quieren hacer. Entonces es un aprendizaje a mí que me gusta mucho. Eh, Otro que, por ejemplo, esta parte un poco de greenwash que hacen algunas empresas, no las que estaban en el festival, sino de como productos o desechables, compostables o sustentables, que una vez que nos los entregan, porque eso les dijeron que eran,
cuando nosotros les hacemos el análisis, vemos que tiene plásticos o tiene capas plásticas y que entonces no son realmente compostables, ¿no? Y eso es un montón, ¿no? O sea, con un montón de marcas nos pasa eso, que les dicen que sí y a la mera hora pues nosotros vemos y decimos, no, esto no, ¿no? Entonces ese puede ser como otro aprendizaje. Esos podrían ser. Ahorita tocaste un tema que también nos gusta mucho hablar, que es el del greenwashing, ¿no? Y también tenemos un episodio en particular hablando de cómo evitarlo y de qué trata el greenwashing. Y para mí otra cara de la moneda o de los conceptos importantes para evitar el greenwashing es esa trazabilidad, ¿no? No sé si desde Hagamos Composta, cómo llevan la trazabilidad de todo el proceso y cómo la usan justo para ganarse la confianza de los clientes, ya sean ciudadanos de a pie o estos eventos masivos o cualquier corporativo, etcétera. Sí. Pues una de las cosas que justo desde que empecé, yo creo que fue de las como acciones claves para que un montón de gente empezara a tener confianza en el equipo. Al principio eso fue muy al inicio, ¿no? Pero yo grababa todo, ¿no? O sea, como empecé a usar las redes para decir, miren, hoy estoy en el terreno, hoy estoy acá, hoy salió esto, hoy salió no sé cómo enseñaba las cubetas, lo que llegaba, hacíamos como dinámicas de, no sé si tú me dabas tu cubeta y le ponías algo, luego yo la enseñaba en el terreno y la vaciaba, entonces pues hacíamos como hasta juegos con la comunidad para que vean que sus cubetas llegaban. Ahora por la cantidad de cubetas y la cantidad de trabajo se ha vuelto más difícil hacer ese tipo de dinámicas, pero lo que hacemos, por ejemplo, también con empresas, pues es que siempre están abiertas las puertas del terreno, ¿no? O sea, si alguien quiere ir, es como ven, ve cómo se hace, ve lo que estamos haciendo. Este, Creo que ha sido muy importante eso, ¿no? Crear mucha confianza en Hagamos Composta y esa ha sido ese ha sido como un dato importante que de hecho algunas empresas nos han dicho, ¿no? Como otras personas nos han cotizado, pero creemos mucho en que ustedes sí lo hacen y entonces queremos que sean ustedes, ¿no? Entonces creo que esa parte de la confianza, de haber generado esta confianza con la comunidad, es valiosísima, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Pues, o sea, hacemos reportes, hacemos mucho contenido, vamos a los terrenos y enseñamos literal los terrenos. Entonces yo creo que eso es parte de la trazabilidad. Y te digo, está la parte numérica y la parte de reportes y cosas que entregamos físicamente, pero digo, al final, eh, bueno, es parte de la trazabilidad también. Y hoy para quien nunca había escuchado la palabra composta, que creo que es bastante difícil que alguien no la haya escuchado, pero bueno, no me gusta asumir que todos conocemos luego estos términos. Eh, a ver, cómo funciona es, llega a tu terreno la basura orgánica separada, que pues, viene en esta cubeta, que me imagino que de alguna manera ya trae estos biocomponentes para empezar a descomponer o para mantener como tú la necesitas. En tu terreno ustedes la trabajan. ¿Y después qué sucede? ¿Qué usos le dan a la composta? Uno de los usos ya fue el que nos comentabas de la universidad. Otro es para pues nosotros, para nuestras plantas en nuestras casas como las que tú tienes ahí atrás de ti. Pero no sé si se me esté yendo algún uso o algún componente de este proceso que quieras destacar. Pues algo que quisiera destacar es eso, ¿no? Como que no es que le tengamos que agregar nada al proceso, o sea, como es un proceso tan natural, ¿no? Es la forma en la que la naturaleza recicla. Entonces, por ejemplo, en las cubetas las personas ponen sus residuos directo, ¿no? No hay nada más que residuos directamente. Cuando llegan al terreno los vaciamos y esos microorganismos, o sea, los microorganismos que se encargan de hacer la composta, ¿no? Que es la descomposición de estos residuos para que quede como un abono fértil que huele a tierra, se ve como tierra y está rico de nutrientes. Eso lo hacen unos microorganismos microscópicos, ¿no? Que son millones. Y esos hay por todos lados. O sea, si ahorita yo empiezo a hacer una composta aquí, van a llegar. Si tú empiezas ahorita ahí donde estás a hacer la composta, van a estar, ¿no? Entonces no se les agrega esa parte, por lo menos en Hagamos Composta, tal cual es así. Agregamos algún otro material como material seco, agregamos a veces humedad, ¿no? Lo tenemos que estar oxigenando constantemente para que ¿no? estos microorganismos tengan las condiciones óptimas para poder vivir y se haga la composta de buena calidad. Y bueno, ya, se regresa a los usuarios. Y no, o sea, como otro uso, o sea, es huertos, ¿no? O sea, si las personas tienen huertos, pues la composta es buenísima para... yo acá tengo jitomates, arúgula, frijoles, y es buenísima, ¿no? O sea, como para tener plantas muy nutridas, plantas ornamentales, camellones, reforestaciones, eso. De todo este proceso que nos has contado,
Si mañana te regalaran $1,000,000 para mejorar este proceso, ¿a qué lo invertirías? Uf. Justo ahorita estuvimos haciendo un análisis financiero con los socios de Hagamos Composta y sí, ahorita lo tengo muy claro. Nada más no sé si mi respuesta va a estar sesgada porque acabo de tener esa reunión, pero estábamos viendo, o sea, que ahorita, por ejemplo, en uno de los terrenos, en el terreno donde más están llegando residuos orgánicos, es en el que llegan lo de gran parte de Ciudad de México y Valle de Toluca. De repente ya no nos damos abasto con pues el equipo humano que somos, ¿no? O sea, ya con las personas que hay, con las palas, con los picos, con las carretillas, rentamos cada ciertas semanas tractores que voltean composta, ya no nos damos abasto, ¿no? Entonces estamos viendo que necesitamos dar un salto para poder manejar más residuos y ya para poderlo hacer necesitamos infraestructura que cuesta millones de pesos. O sea, necesitamos ya procesadoras y plantas de compostaje que pues sí salen varios millones de pesos. Y pues nos encantaría para eso, ¿no? Como que poder tener la capacidad, o sea, que se tiene, pero más fácil para poder decirle a todo mundo, vengan, podemos recibir el 10 veces más de lo que estamos recibiendo ahorita y lo hacemos, ¿no? Entonces nos encantaría ahorita como poder tener una primera planta de compostaje y después poner otras plantas de compostaje en el país para manejar correctamente más y más residuos, ¿no? Me encanta. Hoy ¿cuántos usuarios ya tienen en Hagamos Composta? Familias, yo creo que el último cierre que hicimos eran a lo mejor un poquito más de 25,000 familias inscritas. Y de ahí, bueno, hay algunos, te digo, algunas empresas, algunos restaurantes, que eso está como en otro sector, pero sí, como más de 25,000 familias ya están parte de Hagamos Composta. Ándale, pues excelente número. Sí. Y pues ya compartíamos que en alrededor o más de 30 ciudades, ¿es correcto? Es correcto, estamos como en 32, 33 ciudades de México, en Honduras está en 2 ciudades, en Costa Rica en una, está en Madrid también, y próximamente va a abrir Hagamos Composta en Cochabamba, en Bolivia. Increíble. O sea, ya no solo en ciudades, sino en países. Sí, Pues sí, sí. felicidades. Gracias. Eh, Voy a pasar a una parte de anecdotario que es de todas estas 25,000 familias. ¿Recuerdas algún vecino o empresa que al principio decía, no, pues ¿para qué sirve la composta? No estoy convencido. Y que hoy sea fanático y pues el porqué de ese cambio de postura? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una tía que fue, o sea, ¿no? Como cuando empezó Hagamos Composta, varias tías me dijeron que sí, que siempre lo cuento seguro desde el cariño por apoyar al sobrino, ¿no? No, a lo mejor no tanto sino como, sí, Gerard, claro que sí, ven por mi cubeta. Pero una no, o sea, bueno, no una, algunas, pero voy a hablar de una. Justo dijo, no, y me decía, no tiene sentido, ¿y eso para qué? ¿Y quieres que yo pague? Pero si ya se lo lleve el camión y como, ¿no? Como entendiendo como esta parte de, pues no, no le veía ningún sentido, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya justo lleva ya pues casi 8 años que sigue dando su composta todas las semanas, que tiene su huertito en su jardín, pues sí, y ya ha invitado un montón de sus amigas del fraccionamiento, ¿no? O sea, pero fue un proceso de como año, año y medio que seguía como, siempre se quejaba, ¿no? Y me decía, pues sabes que yo estoy, pero no, no, no lo entiendo, ¿eh? Y como que me decía, ¿y quién va a hacer, quién va a pagar por esto, ¿no? O sea, como, pero bueno, ahí sigue y, y yo creo que sí hay un cambio interesante. Y de todas las miles de historias que tienes a lo largo de estos años, que pues, también valdría la pena que hagas saber cuántos años lleva Hagamos Composta. Entonces, si quieres, puedes empezar con esa respuesta. Y la Sí. segunda parte de esta pregunta sería, ¿cuál ha sido una de las historias que más diversión te ha dado o esas historias caóticas que al final dan risa de este vaciado de cubetas o de todo este proceso de Hagamos Composta? Wow. Bueno, a ver, la primera está más fácil. Empezó en noviembre del 2017. Entonces ya este año cumplimos 8 años en Hagamos Composta. Y anécdotas chistosas. Híjole, es que, a ver. O sea, seguido tenemos. A ver, déjame algo que así que me dé más risa. O sea, como nos pasan seguido como cosas con las camionetas, ¿no? O sea, por ejemplo, luego en el grupo donde estamos todos los de Hagamos Composta a nivel nacional, pues así, ¿no? Que todo el mundo, llantas ponchadas, camionetas que chocó con alguien, que alguien le pegó a no sé quién, este,
pero te digo, ese a lo mejor no está tan chistoso. Pero bueno, eso pasa muy seguido, ¿no? Como temas con las camionetas. Una vez cuando empezamos con Poposta, este, estábamos bajando una de las primeras cubetas, ¿no? Que nos costaba aparte porque teníamos que cambiar un chip también interno, decir, si queremos entrarle al manejo de las heces o no, qué asco. Y ya como un poco se iba rompiendo, pues justo eso no me pasó a mí, pero estaba así un amigo al lado que estaba así pasando la cubeta de Poposta, pues la puso mal y justo era una Poposta muy, pues bien rara, que estaba súper caldosa, ¿no? Y se le volteó toda y se hizo un... así quedó súper bañado de toda la cubeta. Nos da mucha risa esa. Oye, a ver, hay otra que es así, luego nos da más risa a todos, que es menos, bueno, quién sabe si es menos asquerosa. Lo que de repente pasa en muchos del equipo de Hagamos Composta, pues hay cubetas que huelen muy feo, ¿no? Pero luego decimos que ya cuando pasa esto, que las hueles y huelen rico, decimos ya es que ya estás del otro lado, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho una vez que, así una vez olí una cubeta, pues que ya estaba así toda en descomposición y yo, uff, qué rico, olía como una salsa recién hecha que yo, o sea, me dieron ganas de comérmela, ¿no? Y entonces luego ha pasado que otros amigos de Hagamos Composta de otras ciudades que dicen, yo una vez sí me comí un pan que vi, yo me comí unas uvas, yo sí agarré un pedazo de no sé qué, o sea, como algunos hemos comido cosas que salen de las cubetas, bajo nuestro propio riesgo, ¿no? Pero esa es otra que luego compartimos mucho entre todo el equipo, cuando comemos de las cubetas. O en los festivales, por ejemplo, también ha pasado, pues que llega gente y deja la mitad de la pizza y nosotros, esto no se ve a la composta, ¿no? Nos vamos a comer esta pizza acá entre nosotros. Entonces sí, de repente comemos lo que llega. Pues me parece excelente, dándole una segunda vuelta a a la pizza antes de que pase a Exacto. descomposición. Y creo que eso me invita a una pregunta de mito o realidad. ¿Una composta bien hecha huele mal? ¿Eso sería un mito o una realidad? Eso es un mito. Una composta bien hecha no huele mal. Bueno, un mito, a ver, papi. No, un mito con dependes, con tintes. ¿No? O sea, creo que hay personas que de repente, aunque para mí es un olor de melaza que está oliendo súper rico, ¿no? A una fermentación bien rica a la composta, ha tocado que hay personas que lo huelen y les da asco, ¿no? Entonces, depende un poco la nariz que lo huele. Otra es que, o sea, hay cubetas que, o sea, nada más por vaciarlas, ya huelen feo, ¿no? Entonces ya como que hay una parte que, aunque vayas haciendo el proceso todo bien, de repente hay momentos que sí huelen, ¿no? Pero ya una composta que ya a lo mejor una semanita que ya se está trabajando, que está bien oxigenada, que está bien con los niveles óptimos de mezcla, no huele mal. Pero te digo, depende un poco la nariz que lo huela, pero en general yo diría que no. Yo diría que huele rico, a un fermento, a un bosque rico. Y para llevar esto a casa de cualquier ciudadano o ciudadana, ¿cómo han cuidado ese olor para que eso no sea un riesgo de perder a un cliente de ese sentido? Uno es que les sugerimos que la recolección la hagan cada semana, o sea, para que no den tiempo a que algo pues empiece a pudrir y entonces después de mucho tiempo huela mucho más feo. Y lo otro es que las cubetas tienen una tapa blanda hermética que una vez que cierra bien y ya no genera olores, ¿no? Entonces eso ha ayudado también un montón a que la gente que vivimos en departamentos lo podamos tener y no haya tema. Buenísimo. Y creo que también, o sea, hablando de todo este proceso y estas tecnicidades, hay mucho que está pasando en términos de innovación. Creo que hay elementos también bioorgánicos, bioquímicos, el biochar, todo lo que está pasando también con sensores de inteligencia artificial o de inteligencia de las cosas, ¿no? O bichos exóticos que también se complementan muy bien con todo el proceso de composta o de compostaje. ¿Hay algo de todas esas innovaciones que te esté emocionando más, sabiendo que ahorita justo estás con esta posibilidad de inversión en ese aspecto? Y no sé si hoy es buen momento para integrar alguna innovación que esté sucediendo. No, creo que ahorita como la parte logística operativa como que nos ha ganado, o sea, como que me motiva más como solucionar otras cosas. O sea, como, y también hablando luego con muchos amigos, ¿no? Con coordinadores de Hagamos Composta en diferentes sedes que son apasionados y apasionadas del proceso, pues es eso, ¿no? Que es un proceso como tan noble que
es muy padre saber que se puede hacer sin nada más, ¿no? O sea, como sin aceleradores, sin traer microorganismos de quién sabe dónde. O sea, como que nos gusta saber que tampoco hay prisa, ¿no? O sea, como si tú respetas estos ciclos naturales del compostaje, pues tampoco tenemos como una, hasta el momento, ¿no? O sea, por los volúmenes que manejamos, nunca hemos sentido una prisa de queremos que salga más rápido, queremos que, porque no, ¿no? O sea, a lo mejor justo, a lo mejor en unos años ya no nos va a dar abasto el terreno y sí vamos a necesitar acelerarlo más. Pero no, o sea, más bien a lo mejor como podría ser interesante ser un hub educativo para que se puedan como enseñar las diferentes opciones, pero no tanto porque quisiéramos acelerar o mejorar alguno de nuestros procesos. Eso podría ser. Eh, Pensando en hagamos composta. Ahora, pensando en hagamos poposta, ¿no? Que ahí sabemos que hay unos microorganismos eficientes de montaña que ayudan mucho más al proceso de degradación de las heces, ¿no? Pero lo mismo, esos microorganismos muchas veces salen del mismo sitio donde estamos. Entonces, bueno, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Pero bueno, ¿no hay Sí, alguna puntual que tenga en mente ahorita? No. perfecto. No, creo que la responde muy bien. Me gusta, sobre todo hablando de la regeneración, ¿no? Y los ciclos naturales, pues creo que es parte de lo que mencionabas al principio de esos aprendizajes de la UMA. Entonces me queda muy claro el porqué de esa respuesta. Eh, y hablando de esta escalabilidad, porque a mí no me dejó de impresionar que hoy están ya en varios países y sobre todo conectando con esa anécdota o aprendizaje de el error en el pricing para la recolecta. ¿Cómo hoy mantienes esos márgenes pues, positivos en contextos tan diferentes como puede ser un México, un Bolivia versus un España? Uf, muy buena pregunta. Mm, o sea, a ver, es que no. O sea, yo creo que el modelo en sí, bueno, es que no puedo decir que es fácil. O sea, pero a lo mejor como que ya está tan, o se está digiriendo en otras ciudades, ¿no? O sea, como que se ha repetido, ¿no? En Ciudad de México, como en Guadalajara, como en Querétaro, en ciudades más chiquitas como Puerto Vallarta, ¿no? Y hemos visto que con los precios que ahorita se tienen, sale para ciertas cosas. Sabemos que si se cobrara más podríamos cubrir otros precios, otros costos que nos ayudarían mucho, pero hemos visto que de cierta manera va saliendo, ¿no? O sea, como que nos hemos mantenido. O sea, sí hemos visto que no es que sea, no es que hayan como utilidades, ¿no? Ahorita no es que seamos, o sea, pagamos todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Y se van como mejorando cosas, pero, pues eso, no sé si estoy contestando. O sea, como hay un área encargada de administración y acompañamiento, se llama la Dirección de Acompañamiento y Bienestar Financiero, que él, por ejemplo, y esta dirección se encarga de eso, ¿no? De estar como un poco acompañando a las sedes, buscando la rentabilidad, ¿no? Para que la sede sea rentable. Y entonces el coordinador pueda estar bien y pueda dedicarse todavía a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor con algunas estrategias que medio que ya sabemos acá cómo funcionan, a partir de cuántos usuarios ya puedes tener esta camioneta, nos sirve más esta camioneta, ¿no? Y entonces ya tenemos algunos tips que pueden servir, ¿no? Tenemos unas apps que eficientizan las rutas, que bajan mucho el tiempo humano para desarrollar como ciertas actividades que antes hacíamos y nos tardábamos horas, ahora es mucho más rápido. Entonces, desde el equipo central también vamos haciendo diferentes mejoras para que las sedes puedan como, pues eso, como pues ir estableciéndose un poquito mejor, ¿no? Me encanta, yo creo que con eso me queda claro cómo ha evolucionado Hagamos Composta a lo largo de estos 8 años. Pero me gustaría ahora ponerme en los pies de un usuario como yo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los 3 hacks más importantes para empezar a compostar hoy con poco o nulo presupuesto? O sea, el primero, segurísimo, y ese me gusta mucho repetirlo, es sí o sí tener la claridad de la importancia del compostaje, ¿no? O sea, como que creo que si no te queda claro y no lo entiendes muy bien, luego puede ser muy fácil desanimarte o no hacerlo. Entonces, el primero es medio abstracto, pero es que internamente tengamos claridad sobre la importancia del compostaje. Eh, el siguiente hack, eh, o sea, para que la gente se anime a compostar, ya sea con un proyecto como Hagamos Composta o solos, ¿no? Eh, pues sería como entender, observar tu espacio y entender dónde es lo más práctico posible, ¿no? O sea, como
si estás en un depa, bueno, en qué parte si tienes una terracita o no, como observar mucho y ver dónde sería como lo más práctico, porque creo que entre más práctico y fácil, pues es más sencillo que lo continúes haciendo y no te desesperes y te hartes, ¿no? Y el otro que me gusta mucho también compartir es saber que el compostaje es un proceso a prueba de fallas, o sea, que no va a haber nada que haga que la riegues, o sea, aunque se apeste, aunque se pudra, aunque se llenen ratones, aunque pase lo que pase, si después la vuelves a mover, si le vuelves a echar oxígeno, si la vuelves a oxigenar, si vuelves a hacer algo, esa composta va a regresar y se va a hacer composta otra vez, ¿no? Entonces que le perdamos el miedo a no me va a salir porque siempre sale, siempre la naturaleza va a regresar a lo que debe ser. Cuando hablas de partecita seca, ¿qué es partecita seca? Por ejemplo, en los niveles que nosotros tenemos, agregamos acerrín, hojarasca también, son materiales ricos en carbono. Entonces, si tú tienes tú una composta casera, también tienes que asegurarte que tenga esta parte de rica en carbono, que son literalmente cosas secas como hojas secas, pasto seco, puede ser cartón. Esto le da, es parte de la dieta de los microorganismos que hacen la composta. Buenísimo. Y creo que en este último aspecto, si hoy hagamos composta, pudiera dejar un letrero en todas las cocinas de las 25,000 familias, ¿qué recordaría, qué recordatorio pondrías? A ver, no sé qué frase estructuraría exactamente, pero sí como algún recordatorio que invite a las personas a que está padre compostar los residuos, pero como también compostar, o sea, no sé si compostarnos internamente, o sea, como también voltear a ver nuestros procesos internos y trabajar esos procesos internos para ser mejores seres humanos. Porque yo estoy convencido, ¿no? O sea, que más allá de hacer muy buena composta y ser muy buenos ambientalistas y ecologistas, pues la clave está en ser mejores seres humanos en todos los aspectos, ¿no? Y para eso hay que trabajarnos internamente. Entonces pondré algún hack así como de, pues compostar está bien, pero no sé mi frase, pero trabajémonos internamente, ¿no? Que no se nos olvide el trabajo, el real trabajo o la chamba más fuerte está adentro. Y a ver, ya estas son como las últimas preguntas para empezar a aterrizar. En ese aspecto, ¿cómo tú has regenerado tu vida estos últimos años? O sea, ¿cómo logras ese balance entre empresario, amigo, familiar pues visionario en este aspecto con este activismo ambiental y empresarial? Pero no sé si ahí quieres compartirnos algo de cómo has logrado tú ese balance o regeneración personal. Sí, y también creo que ha sido como un proceso y por momentos, ¿no? Han habido momentos donde me siento mucho más en equilibrio, hay otros donde digo, hijo, ahorita estoy siendo un caos, ¿no? O sea, como hay unos muy claros que cuando los dolores de cabeza hablan constantemente y estás como en un constante estrés, ¿no? Es como muy claro decir, oye, pues ahorita le estoy regando, no va por aquí, ¿no? O sea, como vamos a hacer pausas y vamos a reestructurar, ¿no? Creo que otro factor ha sido muy, muy padre, como a lo mejor en lugar de priorizar mi crecimiento económico, ha sido más bien como que el equipo crezca y entonces no soy yo el que tiene que hacer muchas cosas, sino que ya somos un montón de personas en el equipo que estamos haciendo varias cosas. Y entonces esa parte de delegar y soltar, creo que ha ayudado mucho, ¿no? Y confiar luego, ¿no? En el equipo, creo que ha ayudado mucho a que yo también pueda estar un poco más ecuánime. Y luego personalmente, pues desde muy niño o desde joven me ha gustado mucho estar o sea, por ejemplo, me gusta mucho meditar, medito todos los días. Eh, Antes estaba como, pues eso, me gustaba irme al silencio, algún retiro que veía, como retiros que me retan también internamente, han sido parte de mi vida desde hace mucho y eso lo sigo haciendo como una práctica diaria. Me encanta. Eh, Hablando del futuro de Hagamos Composta y de todo lo que está sucediendo, ¿qué te emociona de los próximos 3 años del modelo, de lo que está sucediendo? No sé si ahí Mm, quieras contarnos un poco más. sí, sí, sí. A lo mejor me llegan a la mente dos cosas. Bueno, tres. Una es ver todas las sedes justo, ¿no? Como completamente rentables, ¿no? Porque hay unas sedes que son más chiquitas y entonces cuesta más tener más usuarios, entonces como que lograr que todas las sedes pudieran tener como un mayor crecimiento y que los coordinadores puedan vivir
de ahí completamente, eso me encantaría. Otro que me motiva es que realmente fuéramos como un modelo de empleo distinto, o sea, donde justo, ¿no? O sea, puedan haber jornadas a lo mejor mucho más chiquitas, que puedan ser salarios competitivos, no bajo el mismo estructura pues porque dicen que tienen que ser 8 horas y este es lo que se tiene. O sea, como que es un lugar padre donde la gente diga, no inventes, yo quiero trabajar ahí y tengo tiempo para muchas otras cosas, que me muerdo un poco la lengua porque de repente no se ha podido porque hay mucho trabajo, ¿no? Pero me encantaría, o sea, como llegar ahí, ¿no? O sea, sería un sueño, o sea, poder ser un lugar así para todos los que trabajamos y que nos ofrezca herramientas también para poder estar bien y trabajarnos internamente, que eso un poco lo hacemos, está la dirección de acompañamiento humano, pero cómo potencializar mucho más esta parte del equipo y que se aplique más. Y la última esa es nada más, estamos por lanzar un nuevo proyecto que ahorita, sí, justo lo dejaré como en misterio, dentro de un mes o un mes y medio ya lo lanzaremos oficialmente, pero creo que es un proyecto que va a estar bien, bien bonito y me emociona mucho ese también. Y para enterarse la audiencia de ese proyecto, ¿en dónde pueden seguirlos, conocer o enterarse de ese tipo de noticias? Pues en nuestro Instagram es donde más subimos todo, hagamos-composta. También está en TikTok, en Facebook, esas son las que más usamos. Queremos activar LinkedIn y X, pero ahorita esas son las tres que más. Entonces, sí, hagamos composta, ahí estamos. Perfecto. Si pudieras terminar la frase sin composta el planeta, ¿cómo la terminarías? Sin composta el planeta no se regeneraría. Me encanta. Y por último, ¿algún libro, documental o experiencia que pueda recomendar a la gente para convertir residuos en recursos esta misma semana? ¿Cuál sería? Bueno, el documental creo que fue bastante viral y me gustó mucho y así como que dije, está al alcance de todos. Kiss the Ground, se me hizo un muy buen documental y acabas diciendo, no manches, quiero hacer composta. Hay un libro que nosotros usamos mucho que se llama, es súper simple, porque es importante el compost. El autor, se me olvidó el nombre, es un español, pero nosotros lo usamos mucho, así como un poco nuestro ABC para muchos conceptos básicos del compostaje. Eh, Esos. Bueno, sí, esos. Buenísimo. ¿Algo más que se nos esté yendo que quieras dejar a la audiencia? O sea, bueno, algo que me gusta como que siempre repetir cuando tengo la oportunidad justo, ¿no? De llegar a una audiencia nueva o cuando me invitan a algún lugar, es recordar que la forma en la que vivimos en las ciudades, en la forma en la que nos movemos en las ciudades, la forma en la que manejamos nuestros servicios en las ciudades, ¿no? La forma en la que tú y yo habitamos una ciudad, impacta sí o sí el hábitat de otras especies y otros ecosistemas, ¿no? Entonces, que no por estar en la ciudad se nos olvide que estamos impactando al final muchas especies afuera de la ciudad. Entonces, como que siempre me gusta como recordar eso, porque pues tenemos esta responsabilidad también con otras especies en otros ecosistemas. Buenísimo. Pues muchas gracias, Gerardo. A ti. Excelente plática, técnica, pero necesaria para entender el rol de la composta, la basura orgánica o el recurso orgánico, por ponerlo de otra manera en tus palabras. Y qué rica plática. Sí, sí, mil gracias. También estuvo muy, muy a gusto y pues estamos para servirles y ojalá todo el mundo siga compostando más y más. Perfecto. Gracias.